favor suba. Bueno, bienvenidas todas y todos los protagonistas del cambio verdadero que asisten el día de hoy a esta asamblea de Morena, nuestro movimiento, nuestro partido, aquí en Dolores Hidalgo. Hemos convocado a las protagonistas y protagonistas del cambio verdadero de nuestro partido a una asamblea informativa que encabeza el día de hoy nuestro presidente nacional, Andrés Manuel López Obrador. Voy a presentar muy brevemente a quienes nos acompañan aquí en el presidium. Antares Vázquez, coordinadora estatal de organización. Nuestro compañero y amigo Ernesto Prieto Gallardo, presidente estatal de Morena. Angélica Holguín, enlace distrital aquí en este distrito. Carmen Villegas, coordinadora distrital local también aquí en esta ciudad. Adela Macías Esparza, coordinadora de organización municipal. ¿No llegó? ¿No está por ahí? Bueno. Marta Eugenia Martínez, nuestra compañera, querida compañera aquí también de Dolores Hidalgo, está acompañándonos aquí. Nuestra compañera Malú Micher, coordinadora de organización federal. Cuauhtémoc Becerra, nuestro coordinador de organización federal, también está aquí presente. También nos acompañan dos integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato, Bárbara y nuestro compañero y amigo aquí presente, que se me acaba de olvidar su nombre, Enrique Alba. Que hablé con él hace rato y yo creo que se me... Bueno, en fin. También nos acompaña el día de hoy aquí Guadalupe Rueda, regidora de Morena en Villa Corregidora, Querétaro. Vamos a darle un aplauso. ¡Eres mi vida, Andrés! Y vamos a darle ahora el micrófono para que le dé la bienvenida aquí a Dolores Hidalgo a Carmen Villegas. Muy buenas tardes, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sea usted bienvenido a Dolores Hidalgo, cuna de la independencia, Guanajuato y cuna de la regeneración nacional. Donde hoy, como en 1810, vemos en usted
como nuestros ancestros vieron al señor cura don Miguel Hidalgo, un haz de esperanza y justicia para los menesterosos y desposeídos de este país. Hoy, como ayer, siguen siendo las mismas causas. Un pequeño grupo controla la riqueza y el poder, y la mayoría de los mexicanos vivimos al día. La corrupción, la inseguridad y la impunidad son obra del PRI y del PAN. El pacto social que apaciguó el país después de la Revolución Mexicana ha sido roto por la ambición de los gobiernos. Este pacto social era la medular de nuestra constitución política. Hoy el país se encuentra peor que en el porfiriato. Estamos conscientes que conforme se acerca la fecha de las elecciones y conforme los de la mafia del poder perciben el respaldo popular hacia Morena, es mayor, acrecentan los ataques con las más infames calumnias hacia su persona y hacia nuestro movimiento. Queremos que sepan que no está solo, que enfrentarán no solo a un hombre, sino a un pueblo cansado de tanto político ratero y entreguista. Que juntos defenderemos nuestra nación con patriotismo y convicción. Sea usted pues bienvenido a la cuna de la regeneración nacional. Muchas gracias, Carmen. Bien. Se siente. Bien. Vamos ahora a escuchar el mensaje del presidente nacional de Morena dirigido a los protagonistas y las protagonistas del cambio verdadero de Morena, que son quienes han sido convocados a esta asamblea. Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Dolores Hidalgo, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes aquí en la cuna de la independencia en este día histórico, este 16 de septiembre. Seguimos luchando en todo el país para lograr un cambio verdadero. Nuestro movimiento se inspira precisamente en las luchas que en otros tiempos han dado nuestros antepasados. No es un movimiento que surge de la nada. Nos inspiramos en el movimiento de independencia encabezado por Hidalgo, por Morelos, encabezado por hombres, mujeres que lucharon para que México fuese un país libre, independiente, soberano, luego de 300 años de dominación colonial. Aquí se dio ese grito de independencia, aquí se convocó al pueblo a luchar por la independencia y 10, 11 años después, 1821, se consumó la independencia nacional. Es importante también recordar de que Hidalgo y Morelos no solo lucharon por la independencia, que es lo que suele recordarse más. Hidalgo y Morelos también lucharon por la justicia. Fueron los primeros en proclamar la abolición de la esclavitud.
y en señalar que se tenía que luchar por la igualdad. Por eso son los padres de nuestra patria. Tenemos que seguir su ejemplo. La otra transformación fue el movimiento de reforma encabezado por Benito Juárez, un indígena zapoteco, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. Y la tercera transformación fue la revolución de 1910, porque Porfirio Díaz se convirtió en un dictador y esclavizó al pueblo. No había libertades. Por eso fue el movimiento que encabezó en ese entonces un apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, secundado por dirigentes sociales como los hermanos Flores Magón, como Villa, como Zapata, un presidente popular, patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río. 3 transformaciones han habido en la historia de nuestro país. Recapitulando: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Para eso es este movimiento. En esencia, luchamos por lo mismo, por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la independencia nacional. Solo que queremos llevar a cabo esa transformación de manera pacífica. Nuestros antepasados también querían hacer los cambios sin violencia. Hidalgo era pacifista, no quiso tomar la Ciudad de México porque no quiso sacrificar a muchos mexicanos. Estaba sitiada la ciudad, él traía todo un ejército detrás y calculó que iban a morir muchos y cambió el rumbo del avance del ejército insurgente. Los liberales también eran pacifistas. Madero no quería la violencia, pero se presentaron circunstancias que solo permitieron los cambios por la vía armada. Ahora nosotros queremos cambiar las cosas de manera pacífica, sin violencia. Hay quienes piensan, porque también conocen la historia, que no va a ser posible por las buenas. Hay quienes sostienen que los que se creen amos y señores de México, los de la mafia del poder, no van a querer fácilmente dejar sus privilegios. Nosotros creemos que sí se puede lograr el cambio por la vía pacífica, que todo depende de los ciudadanos. Pueden hacer fraude, pueden comprar lealtades, conciencias, comprar votos, pueden imponerse, pero va a llegar el día, pronto, muy pronto, que va a ser mucha gente
todo un pueblo que va a buscar la transformación. Pronto, en 10 meses, en menos, en 9 meses. Y ya no les va a servir ningún truco, ninguna maña, y vamos a lograr el cambio verdadero, la transformación de México por la vía pacífica. Y hay que tener fe. Y que tengan confianza. Creo que la palabra clave es confianza. Primero, en que no vamos a traicionarles. No vamos a fallarle al pueblo de México. Yo estoy consciente que hay muchos, con razón, que están desconfiados porque los han engañado mucho. Aquí en Guanajuato, mucha gente pensó que si ganaba el PAN, las cosas iban a cambiar. Ya estamos viendo que es lo mismo. ¡No cambió nada! Que defraudaron al pueblo, porque el PRI y el PAN arriba son lo mismo, pero no somos iguales. Ahora los de la mafia del poder, para desanimar, para que la gente no participe, se ha dedicado a difundir de que todos son iguales, todos son lo mismo, todos los partidos son iguales. No, no somos iguales. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. No somos iguales. No tengo nada que ver con Salinas, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, con toda esa maleantada. Nosotros luchamos por ideales, luchamos por principios. Vamos a lograr la transformación del país y tenemos 3 principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y también, lo que pueden pensar algunos, sí, está bien acertar de que tenemos ideales, que somos honestos, pero se puede pensar de que va a ser muy difícil sacar adelante al país. Muchos dicen: ¿y de dónde va a salir el presupuesto? ¿De dónde va a salir el dinero para sacar a México del atraso, para sacar a nuestro pueblo de la pobreza? Yo les digo, ese no es el problema. México tiene, a pesar de que lo han saqueado por siglos, muchos recursos naturales, muchas riquezas, y tiene lo más importante, un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Y el que lo dude, ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes, los que se han ido por necesidad a buscarse la vida a Estados Unidos. Ahora están enviando a sus familiares 24,000 millones de dólares cada año. ¿Qué demuestra esto? Que nuestro pueblo no es flojo, no es indolente, nuestro pueblo es trabajador. Entonces, si hay riquezas en México y hay un pueblo trabajador, ¿por qué la decadencia? Todo tiene que ver con la corrupción que impera. Ese es el principal problema de México, y eso es lo que vamos a atacar. Vamos a acabar con la corrupción, no la vamos a disminuir, no se va a minorar, no se va a mantener a raya, la vamos a acabar. Ese es el plan que tiene Morena. Y van también a decir algunos, porque aquí tenemos que estar al mismo tiempo enfrentando al pensamiento conservador. Dicen algunos, no se puede acabar con la corrupción. Le preguntaron a Peña hace poco que si qué opinaba de la corrupción. ¿Saben qué contestó? Que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. ¡No! Pero Peña lo dice Por bruto y ratero. porque Peña es franco.
Pero en abono a Peña, así piensan muchos, nada más que no lo dicen. No, es cierto, el pueblo de México es un pueblo honesto, la corrupción no se da de abajo hacia arriba. Abajo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. La corrupción se da de arriba para abajo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos. Los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Eso es lo que vamos a llevar a la práctica. Y también pueden decir, ¿y eso qué? ¿Saben cuánto se roban? Miren el presupuesto de este año. No lo sabe la gente, porque la mafia del poder tiene el control también de los medios de información y no dan a conocer lo que no les conviene. El presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, es de 5 billones este año. 5 billones. Nada más hagan la cuenta. Si ese dinero se repartiera, se entregara en partes iguales, somos 26 millones de familias, alcanza para entregar 13,000 pesos mensuales por familia. Pero eso no sucede. No vienen a Dolores Hidalgo ni a ningún pueblo a entregar 13,000 pesos mensuales por familia. El dinero lo manejan arriba y se roban por lo bajo el 10%. Puede parecer poco, pero de 5 billones el 10% son 500,000 millones de pesos. Lo que se roban cada año los políticos corruptos. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Ese es el principal problema. Y además roban sin perder su respetabilidad. Hasta se les aplaude, porque nos tienen todavía como anestesiados, como hipnotizados. Se ve normal. Hasta hace poco todavía se le decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Tenemos que quitarnos todas esas telarañas de la cabeza y tenemos que hacer el compromiso de establecer como forma de vida y como forma de gobierno la honestidad. Si logramos eso, que es la gran revolución pacífica, vamos a lograr al mismo tiempo el renacimiento de México. Está probado en los países donde no hay corrupción, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, no hay pobreza. En esos países donde no hay corrupción, la clase mayoritaria es la clase media. En nuestro país, desgraciadamente, por la corrupción, la clase mayoritaria es la clase pobre. Más de 60 millones de mexicanos en la pobreza. Por eso también se desató la inseguridad, la violencia. Ahora viene en el periódico Reforma, primera plana, 8 columnas, Guanajuato, el estado con más homicidios en el país. A nivel nacional son 68 homicidios diarios y Guanajuato proporcionalmente está en el primer lugar de homicidios, este estado. Y si lo analizamos, ¿por qué se llegó a estos extremos? Bueno, hay que ver que estos gobiernos antipopulares, panistas, corruptos, abandonaron el campo, no se generan empleos, se abandonó a los jóvenes, se les canceló el futuro a los jóvenes aquí para estudiar en Guanajuato. Es más caro que en ningún otro estado de la República. Aquí aplicaron
pero a todo lo que da la privatización de la educación. Aquí, para que un joven pueda estudiar en la universidad, tiene que pagar colegiatura. ¿Y de dónde va a sacar una familia humilde para pagar 2,000, 3,000 pesos, por barato que sea, de colegiatura? Bueno, esa política que consistió en darle la espalda al pueblo, en abandonar a la mayoría de los ciudadanos de Guanajuato, a la gente de Guanajuato, fue la que produjo la descomposición social, el odio, el rencor, todo esto que ahora se está padeciendo. Por eso tenemos que cambiar, acabar con la corrupción. Este gobierno de Guanajuato, igual que los gobiernos nacionales, se dedican nada más a saquear. El actual gobernador era el contralor del gobernador que salió, la tapadera de el gobernador que saqueó Guanajuato, y ahora él está haciendo lo mismo, robando, saqueando. Ese es el problema de Guanajuato, pero no es nada más de Guanajuato, es todo el país. Por eso tenemos que enfrentar el problema de la corrupción, no andarnos por las ramas. Si acabamos con la corrupción, vamos a tener presupuesto. Imagínense, si evitamos que se roben esos 500,000 millones, sin aumentar impuestos, sin endeudar al país, habría dinero para rescatar al campo del abandono en que se encuentra, para apoyar a los productores, para no comprar los alimentos en el extranjero. ¿Cómo es posible? Estamos comprando el 40% del maíz que consumimos en México. Compramos el 20% del frijol que consumimos. Compramos el 85% del arroz que consumimos. Pero no solo eso, por el negocio que tienen los de la mafia del poder, compramos las gasolinas en el extranjero. Tenemos petróleo y compramos gasolinas, porque desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Tenemos 6 refinerías. En Estados Unidos tienen 150 refinerías. Nosotros tenemos petróleo, pero se vende la materia prima, no se procesa en México. Ahora estamos consumiendo 800,000 barriles diarios de gasolinas. Se producen en México 300,000 barriles. Se compran 500,000 barriles diarios de gasolinas. Y ahora, con la llamada reforma energética, ni siquiera va a ser Pemex la empresa que compre la gasolina en el extranjero. Peña ya le entregó la concesión de la compra de la gasolina a 2 empresas transnacionales. Por eso aumentaron el precio. En Estados Unidos cuesta el litro de gasolina 13 pesos. En nuestro país, la más barata, 16 pesos. En Estados Unidos, el salario de un trabajador es 10 veces superior a lo que gana un trabajador en México. ¿Por qué hacen todo esto? Que es absurdo. ¿Por qué tenemos petróleo y compramos las gasolinas? Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja, porque es el negocio que tienen. No sé, arriba, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya no vamos a vender petróleo crudo, vamos a rehabilitar, a modernizar las 6 refinerías que se tienen, porque ahora están operando al 38% de su capacidad. Aun cuando Salamanca, una de las 6 refinerías, fue supuestamente reconfigurada, modernizada, invirtieron muchísimo dinero, está operando a el 40% de su capacidad, porque lo que quieren estos corruptos de manera deliberada es que se conviertan las refinerías en chatarra para comprar toda la gasolina. Nosotros vamos a cambiar esa política, vamos a rehabilitar las refinerías que se tienen y vamos a construir 2 nuevas refinerías, y se va a dejar de comprar la gasolina y vamos a bajar el precio de los combustibles.
Todo esto se puede. Sabemos lo que se tiene que hacer. Sabemos que es urgente garantizar el derecho del pueblo a la educación. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Es 1000 veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Vamos a revisar, y esto lo digo porque aquí hay maestras y maestros, vamos a revisar la mal llamada reforma educativa. Se va a garantizar el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos, y vamos a aumentar la pensión a los adultos mayores. Aquí estoy seguro, porque es Dolores Hidalgo y es un día especial de conmemoración. Aquí hay ciudadanos de varios estados de la República, aquí escuchando ahora, y hay también de la Ciudad de México. Sí, aquí estamos. Miren, cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, se estableció lo del derecho a la pensión a los adultos mayores. Eso salió de esta cabeza y de este corazón. Y luego, que nos criticaron, Las becas. lo copiaron y mal. Aquí en Dolores Hidalgo les entregan a los adultos mayores 1,160 pesos cada 2 meses. En la Ciudad de México son 1,200 pesos mensuales, el doble. ¿Y cómo es que hay adulto mayor de primera y de segunda? Cuando triunfe nuestro movimiento, cuando menos va a ser como en la Ciudad de México, 1,200 pesos mensuales, y va a ser para todos, porque aquí en Dolores Hidalgo, el que tiene una pensión, aunque sea raquítica, del ISSSTE o del seguro, ya no es tomado en cuenta. En la Ciudad de México es universal, es para todos. Así va a ser cuando triunfe nuestro movimiento. Y a los que todavía les queda la inquietud, la duda, que de dónde va a salir el dinero, pues hay que decirles que ya no se van a robar los 500,000 millones cada año. Y no solo eso, vamos a ahorrar también, porque se va a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Se van a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos. Es una fórmula sencilla, ya la apliqué cuando fui jefe de gobierno. Bajarle el sueldo a los de arriba y subirle el sueldo a los de abajo. Que se le pague más a enfermeras, a médicos, a policías, a soldados, a maestros. Que ya no haya sueldos arriba como ahora. Ministro de la Corte gana 600,000 pesos mensuales. Miren, no hay en el mundo un expresidente que reciba una pensión como la que se le entrega a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón, a cada uno, aunque les parezca increíble. 5 millones de pesos mensuales de pensión recibe Salinas en total. 5 millones de pesos mensuales de pensión Zedillo. 5 millones de pesos mensuales de pensión Fox. 5 millones de pesos mensuales de pensión Calderón. Por eso anda Fox enojadísimo diciendo que no va a permitir el cambio, que va a utilizar todas sus mañas para que no triunfemos. Que le digo a Fox desde Dolores Hidalgo que mejor se vaya preparando psicológicamente, porque ya no le vamos a entregar la pensión de 5 millones de pesos mensuales. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a acabar con los lujos. Miren lo que se atrevió a hacer Peña Nieto. Se compró un avión que vale 7,500 millones de pesos. Nada más para que se den una idea de lo que es ese avión. Entran 280 pasajeros. De un autobús
se trasladan cuando mucho 50 pasajeros. Este es un avión para 280 pasajeros, que no van a ir apretados como se va en el autobús, porque tiene el avión restaurante, tiene alcoba, un palacio para los cielos, para ir a Europa en 10 horas, sin recarga de combustible. 280 pasajeros, 7.500 millones de pesos el avión. Cuando lo trajeron, no entraba en el hangar presidencial y ampliaron el hangar presidencial. Cobraron por la ampliación del hangar presidencial 1.000 millones de pesos más. La verdad, no costó eso, no es real. Por muy grande que sea el galerón para guardar el avión, no puede costar 1.000 millones. Cuando mucho, aquí hay ingenieros civiles y maestros de obras y gente que tiene sentido común, que es el menos común de los sentidos. Cuando mucho, 500 millones, no 1.000. Se robaron 500 millones, nada más en la ampliación del hangar. No hubo licitación, no hubo concurso de la obra. Fue lo que se llama asignación directa a la empresa preferida de Peña Nieto. Se llama IGA, de el señor Hinojosa. 1.000 millones de pesos. 7.500 del avión, agréguenle los 1.000 de la ampliación del hangar, 8.500 más lo que cuesta el mantenimiento, la operación del avión, 10.000 millones. ¿Cuánto tiene Dolores Hidalgo de presupuesto al año? Miren, 500 millones. Estamos hablando que lo que costó el avión de Peña Nieto significan 20 años del presupuesto de Dolores Hidalgo. 20 años lo que costó el avión de Peña. Eso es el problema: corrupción y derroche y mal ejemplo, porque no es nada más el gasto excesivo, oneroso, el despilfarro. Apenas había comprado Peña el avión y el secretario de la Defensa, Cifuentes, compró su avión particular, su jet, 1.500 millones. El que se fue, que estaba de procurador, Murillo Karam, compró otro avión, 1.500 millones. Bueno, en 10 años han comprado aviones y helicópteros y se han gastado 100.000 millones de pesos. Miren, han llegado al ridículo. El gobierno francés quería vender un avión, unos aviones, unos helicópteros al gobierno de México, una flotilla de helicópteros. Y muy astutos invitaron a Peña y al secretario de la Defensa y al secretario de Marina a París al aniversario de la toma de la Bastilla, y fueron y les hicieron un homenaje, una parada militar. ¿Saben qué resultó? Que compró el gobierno de México los helicópteros a Francia. Todo eso es lo que ya no se puede seguir haciendo. Tenemos que acabar con esos privilegios. Si hay presupuesto, si se administra bien, si se acaba con la corrupción, si ya no hay derroches, si no hay lujos. Decía el presidente Juárez, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Eso es lo que vamos a hacer, ese es el ejemplo. Si triunfa nuestro movimiento, se van a acabar los lujos. Ya no va a haber traslado de altos funcionarios en aviones, en helicópteros. Nada de eso. Vamos a seguir recorriendo el país como siempre, a ras de tierra. Y tampoco vamos a andar rodeados de guardaespaldas. Eso no.
El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Vamos a seguir caminando por las calles. Por eso venimos a Dolores Hidalgo a decirles: vamos adelante, no dejemos de luchar y ayúdennos, porque como aquí se dijo, lo dijo la compañera que nos dio la bienvenida, es una mafia de poder, no quieren dejar de robar, no tienen llenadera y van a querer con guerra sucia y con fraude imponerse. Van a seguir repitiendo porque utilizan la máxima hitleriana de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Van a seguir diciendo: si gana Morena, México va a ser como Venezuela. ¡Mentira! Nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno de Venezuela. Nosotros nos inspiramos en el cura Hidalgo, nos inspiramos en Morelos, en Juárez, en Villa, en Zapata, en Madero, en el General Cárdenas. No tenemos que buscar ejemplos en el extranjero. También para mentir, para meter miedo, para asustar, van a querer difundir de que somos antirreligiosos. Mentira, falso. En este movimiento hay millones de católicos, hay evangélicos de todas las denominaciones y libres pensadores. Somos respetuosos de la libertad de creencia. También somos partidarios de los que invierten, los que generan empleo. No estamos en contra de los empresarios ni de los comerciantes. Estamos en contra de la riqueza malavida. Estamos en contra de los políticos corruptos, no de quien con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley logra un patrimonio. No todo el que tiene es malvado. Aquí en este movimiento hay indígenas, campesinos, obreros, maestros, comerciantes, intelectuales, hay académicos, hay empresarios, todo el pueblo, juntos con un ideal: acabar con la corrupción y lograr el renacimiento de México. Y ayúdennos también, porque lo que más les funciona a estos corruptos es la compra del voto, el tráfico con la necesidad, con la pobreza de la gente. Hay muchos que dicen: no, eso no es importante, yo no vendo mi voto. Sí, se celebra, se reconoce a muchos que no venden el voto, pero no hay que olvidar que desgraciadamente hay más de 60 millones de mexicanos en la pobreza. Y cuando se tiene hambre, cuando se vive en la pobreza, pues es susceptible, se puede caer en la tentación. Esto lo saben muy bien estos corruptos. Cada vez que hay elecciones reparten migajas, compran los votos, 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos. Entregan despensas, frijol con gorgojo, láminas de zinc, láminas de cartón, tinacos, en algunos lugares pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Eso es lo que son. Sinvergüenzas, corruptos. Hay que hablar con la gente, decirle a la gente que eso que dan es pan para hoy y hambre para mañana. Y no es que esté yo inventando, no estoy hablando al tanteo. Ayer consumaron el fraude en el Estado de México, impusieron a Del Mazo, no ganó. Ganó la maestra Delfina Gómez Álvarez en el Estado de México, pero impusieron al primo de Peña, básicamente, entre otras trampas, entre otros trucos, comprando miles de votos en las zonas más pobres del Estado de México. En las ciudades ganó Morena. En el municipio más poblado, Ecatepec, que tiene más de 2 millones de habitantes, ganó Morena. En los municipios que antes gobernaba el PAN, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, ganó Morena. Pero en Tejupilco, en
la región de Valle de Bravo, en Victoria, allá en Atlacomulco, allá en las partes más pobres, marginadas, ahí compraron miles de votos. Compraron votos al por mayor, ahí se impusieron, ahí le dieron la vuelta al resultado de la elección. Entonces, no debemos de confiarnos. Tenemos que tener los comités de Morena para defender el voto, para que el día de la elección se tenga en la noche el acta de cada casilla y se pueda aprobar el triunfo y así lograr la transformación de México. Yo les invito a eso, que no solo pensemos en nosotros, no solo en nuestra generación, que no seamos egoístas, hay que pensar también en los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Ya nosotros vamos de salida, hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto, pero ¿qué se les va a dejar a los que vienen detrás de nosotros si no luchamos? Vamos adelante y sigamos el ejemplo del cura Hidalgo, de los padres de nuestra patria. No es una banalidad hablar de la historia. El que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. A mí me dio mucho ayer. Lo más adecuado, de conformidad con los historiadores, es dar el grito en la madrugada del día 16, el día de hoy. Ahora sí que es el mero día 16, no 15. Lo que pasa que se empezó a celebrar lo del 15, a conmemorar el 15 de septiembre, porque era el cumpleaños de Porfirio Díaz y todo el día era el festejo de Porfirio Díaz y en la noche dejaron para el grito. Pero la verdad es que fue en la madrugada del día 16 de septiembre. De todas maneras, para no repetir, pues sí podemos decir: ¡viva el cura Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Bien, para concluir esta asamblea informativa para protagonistas del cambio verdadero de Morena, vamos a cederle el micrófono a Andrea Herrera Varela, una guanajuatense de Celaya que va a entonar el himno nacional. ¡Bravo! Niña, háblale a la niña para que se haga un lado. Más.